Muy buenos días, mis queridos hermanos. En esta mañana damos gracias a Dios nuevamente que nos encontramos frente a esta pantalla compartiendo una palabra de Dios, una palabra para tu vida en esta mañana, una palabra que nos aliente, nos bendiga y realmente nos edifique en esta mañana. Bienvenidos, bienvenidos a todos a este programa número 244. Vamos avanzando y poco a poco vamos llegando a este final del 2023. Un año que no ha sido fácil, un año que nos ha sido duro, pero sabemos que estamos bendecidos de parte del Señor y hemos concluido y estamos terminando este año bendecidos, con salud, con trabajo. Y bueno, damos gracias a Dios por todo. Siempre dice la palabra de Dios que tenemos que dar gracias por todo, por lo que tenemos, por lo que no tenemos y por lo que tendremos. Seguramente que Dios va a bendecirnos aún mucho más. Si seguimos adelante confiando en el Señor, somos fieles a su palabra, Dios va a bendecirnos de una manera sobrenatural. Así que damos la bienvenida a todos mis hermanos de la iglesia, amigos, compañeros, vecinos, amigos de otras ciudades, amigos que se van suscribiendo al canal, y damos gracias a Dios porque el Señor nos permite llegar de esta manera a muchos lugares llevando la palabra de Dios, llevando el mensaje de salvación. Aquel mensaje que Dios, a través de su Hijo Jesucristo, cuando descendió desde esta tierra, que partió allí a sentarse a la diestra de Dios Padre, les dijo a los discípulos: id por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura, bautizándolos, enseñándoles todas las cosas que os habré enseñado. Así que estamos aquí aprendiendo lo que quiere enseñarnos el Señor para poder llevar su palabra a todo el mundo, a toda criatura, por los confines de la tierra. Bueno, de esta manera, a través de las plataformas en la cual transmitimos, Facebook, YouTube, estamos llevando su palabra por distintos lugares del mundo. Creemos que llegará y que está llegando a muchos lugares, y le damos gracias a Dios porque realmente vemos su mano poderosa cada día y damos gloria a Dios. Así que damos también la bienvenida a los suscriptores que se suscriben también en el canal de YouTube, y damos gracias a Dios. Bueno, son para compartir estos mensajes, para compartir la palabra de Dios y para transmitir a través de también de su Facebook o de su programa que nos mira, que puede compartir a sus amigos en WhatsApp. De muchas formas puede compartir estos mensajes que diariamente, de lunes a viernes, transmitimos a través de esta plataforma Facebook. También lo hacemos en vivo, también en este canal, y damos gracias a Dios. Quien te habla es el pastor Gustavo Diegues, de la iglesia La Luz Verdadera, y siendo las 7 de la mañana damos comienzo a este programa, 7 de la mañana pasadita ya en esta mañana, terminando y culminando esta semana, este día viernes ya. Se nos ha ido la semana rapidísimo. Y hoy estamos en el libro del profeta Abdías. Bueno, este es un capítulo solo. El profeta Abdías es un capítulo solo, el más pequeño del Antiguo Testamento, pero tiene un profundo mensaje, una profunda enseñanza que hoy nos va a dejar la palabra de Dios. Así que, sin más preámbulos, vamos a leer este capítulo de Abdías, porque tiene 21 versículos y los tenemos que leer todos en esta mañana. Así que la tarea es muy simple. En este día leer este capítulo solo de Abdías, y poder entender y comprender, realmente poderlo leer y rescatar lo que nos quiere decir el Señor a través de la profecía o del mensaje o de la historia de Abdías en el Antiguo Testamento para estos días en el cual vivimos. ¿Qué podemos rescatar? ¿Qué podemos aprender? ¿Qué podemos extraer de estos versículos para nosotros hoy en día? Bueno, muchísimo para aprender y muchísimo que nos enseña la palabra. Bueno, ¿por qué? Porque la palabra es viva, es eficaz, es cortante como una espada de doble filo. Bueno, la palabra de Dios es útil para enseñar, para redarguir, para instruir, para capacitar, para muchas cosas. Así que la palabra de Dios nos va a enseñar realmente
dos razones, dos vidas diferentes también, y dos personas diferentes, y dos ministerios tal vez, y dos personas que, bueno, uno está en el espíritu y otro está en la carne. Bueno, que podemos aprender en el día de hoy, bueno, la naturaleza del hombre, la naturaleza del hombre que es muy evidente en estos versículos. Así que bienvenidos en esta mañana todos. Vamos a leer este capítulo de Abdías, el profeta menor, uno de los 12 profetas que nos relata la Biblia. Así que bueno, hoy estaremos leyendo este capítulo desde el versículo 1. Recuerden, tiene un solo capítulo, así que lo vamos a leer todo. Y lo vamos a hacer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. La humillación de Edom. Bueno, ahora vamos a explicar quién era Edom y por qué fue humillado de esta manera. Visión de Abdías, dice Jehová el Señor ha dicho así en cuanto a Edom. Hemos oído el pregón de Jehová y mensajero ha sido enviado a las naciones. Levantaos y levantémonos contra este pueblo en batalla. Así que bueno, ahí comienza una guerra sobre esta nación, este pueblo pequeño. Edom era una ciudad pequeña. Edom, ¿quién era Edom? Eran los descendientes del hermano de Jacob y Esaú, hijo de Isaac y de Rebeca. Así que lo vamos a encontrar en Génesis, a esto también esta historia en el capítulo 25, ahí va a encontrar la descendencia de este, ¿no? ¿Qué sabemos de Abdías? Nada, no explica nada la Biblia. Significa el nombre Abdías, siervo del Señor. Y por el general el siervo del Señor vive en el anonimato. El siervo de Dios es aquel que es fiel a Dios y que no anda alardeando de su tarea o de su trabajo en la iglesia, en el ministerio. Es un siervo de Dios, que hace lo que tiene que hacer, lo correcto, y se siente un siervo de Dios, un siervo inútil, que cumple con la tarea que Dios le encomienda y nada más. Bueno, Abdías era un profeta de estas características. No era tan importante, solamente la importancia que le daba Abdías de cumplir la palabra de Dios y el llamado que Dios le había otorgado al profeta, y dar cumplimiento a la profecía y a la palabra que Dios le había enviado. Había sido enviado con un solo propósito. Bien, dice el versículo 2. He aquí pequeño te he hecho entre las naciones, estás abatido en gran manera, Edom, ¿no? La soberbia de tu corazón te ha engañado, tú que moras en las hendiduras de las peñas, en tu altísima morada, que dices en tu corazón, ¿quién me derribará a tierra? Mire el orgullo y la soberbia de esta ciudad, Edom, orgullosa, soberbia, altiva, que no necesitaba nada de Dios, que era suficiente, autosuficiente, y además decía, en contra de Dios, ¿quién me podrá derribar o quién me podrá quitar todo lo que tengo, lo que soy, lo que he hecho, lo que han hecho mis manos? Bueno, ahí me hace acordar a un rey, Nabucodonosor, que Dios escuchó lo que él decía y fue a vivir entre los animales 7 años por su orgullo, hasta que reconoció de que dependíamos totalmente de Dios. Dice, si te remontares como águila, y aunque entre las estrellas pusieras tu nido, de ahí te derribaré, dice Jehová. Ayer leíamos de dónde nos podemos esconder de la presencia de Dios. ¿De dónde? ¿Cómo nos podremos esconder de la presencia de Dios? Claro que Dios nos ve en toda amplitud, con un microscópico, podríamos decir. Él nos ve muy amplios, Él nos ve amplificados, a pesar que somos tan pequeños, pero Dios nos ve, porque Dios es un Dios que todo lo ve y todo lo escucha y todo lo observa, cada día lo de tu vida, de mi vida, todo. Dios está escuchando, viendo, observando tu vida desde que naciste hasta el final de tus días. Él conoce tu pasado, tu presente y tu futuro. Él sabe todas las cosas porque es el creador. Así que tenemos que entender de que cómo podremos escapar de la mano de Dios. Ayer hablábamos de la ira de Dios y la bendición de Dios. Podemos escapar porque estamos en sus manos, tanto como para la ira, tanto como para la bendición. Así que quisiéramos estar del lado de la bendición, ¿no es cierto? Como ayer hablábamos. Bueno,
Este Edom, hermano de Jacob, Edom era de la descendencia de Saúl. Saúl, aquel que había elegido comer un plato de comida por las cosas de Dios. Las cosas de la carne por las cosas del espíritu. Vivir en el mundo que vivir con las cosas de Dios. Fue su elección de vida. Él eligió vivir de esta manera y así también le fue. Pero también vemos que él mismo llegó a tener esa decisión de elección de vida y tuvo amigos, y ahora los vamos a ver cómo fueron esos amigos de Edom. Dice, si ladrones vinieran a ti robadores de noche, ¿cómo has sido destruido? ¿No te harían lo que les bastase? Si entraran a tus vendimiadores, ¿no dejarían algún rebusco? ¿Cómo fueron escudriñadas las cosas de Saúl? Sus tesoros escondidos fueron buscados. Todos tus aliados te han engañado. Mire, un engañador que fue engañado. Se ha engañado a sí mismo, incluso quiso tener amistades, amigos, ¿no? Aliados, ¿no? Pero también estos lo engañaron a ellos. Eran amigos falsos, amigos que solamente le interesaban el dinero, solamente le interesan tus cosas, amigos que solamente tienen envidia de tus cosas, de tu familia, de tu vida, ¿no es cierto? Y que al fin de los tiempos sale a luz, ¿no es cierto? Y bueno, aquí vemos que este hombre, esta ciudad, Edom, tenía amistades, reinos, amistades, que, bueno, en algún momento lo apoyaron, pero en algún momento le dieron la espalda. Surgió la verdad de estas naciones y dice, tus aliados te han engañado, hasta los confines te hicieron llegar, los que estaban en paz contigo prevalecieron contra ti. Hay personas que están en paz, que aparentemente están en paz con nosotros, pero son enemigos, enemigos de Dios, enemigos. Por eso tenemos que tener tanto cuidado de nuestras amistades. ¿Quiénes son nuestras amistades? Por supuesto, tenemos que entender que somos del reino de Jesucristo, porque aquel reino que se acercó a la tierra, que Jesús dijo, arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado, y ya pertenecemos, tenemos autonomía en este reino, ya pertenecemos a este reino, tenemos identidad. Por supuesto que vamos a tener que tener amistades del reino, del reino que hemos elegido, no de un reino contrario. Bueno, antes estábamos en el mundo, en este reino que lo gobierna Satanás, y ahora a partir de haber recibido a Cristo pertenecemos al reino de los cielos. Entonces tenemos que tener amistades del reino de los cielos, vivir como vive en el reino de los cielos, hablar como las palabras del reino de los cielos, pensar con los pensamientos del reino de los cielos y movernos, tener testimonio y dar la talla, ¿no? Pensar que hay mucha gente que hoy piensa que está viviendo en el reino, pero su conducta, su testimonio no es la verdad. No da la talla, ¿no es cierto? Y usted ve que la persona esta dice, bueno, este es cristiano, que si este es cristiano, prefiero quedarme donde estoy. Bueno, ese es el testimonio de muchos, que a lo mejor hemos dado un testimonio falso, que a la larga o a la corta ha florecido la verdad de esta persona y bueno, y ese testimonio ha llegado a muchas personas y por esa razón muchos hoy no llegan al Evangelio, por el testimonio de otros, que ensucian el Evangelio, ¿no? Pero no todos son así, no todos. Hay personas excelentes, siervos de Dios, con testimonio verdadero, y por eso tenemos que mirar a ellos, ¿no? Desechar lo malo y retener lo bueno, dice su palabra. Dice el versículo 8, no haré que perezcan en aquel día, dice Jehová, los sabios de Edom y la prudencia del monte de Saúl. Bueno, ahí tenemos ya una referencia que habla de Saúl, ¿no? Su padre, ¿no? Y tus valientes o temán serán amedrentados, porque todo hombre será cortado del monte de Saúl por el estrago, dice, por la injuria a tu hermano Jacob, te cubrirá vergüenza y serás cortado por siempre. Dos hermanos que vivieron en guerra permanentemente. Cuando nacen estos dos hermanos, usted recuerda, allí en el capítulo 25, había una guerra en el vientre de esta mujer Rebeca, ¿no es cierto? Se presenta ante Dios, le dice, bueno, era
acuérdense que era la mujer de Isaac. Isaac ora por ella porque era estéril y Dios le complace su pedido a Isaac y le otorga este privilegio de que su esposa Rebeca quedara embarazada. Queda embarazada de dos mellizos que eran totalmente diferentes. Entre el vientre de su madre ya peleaban unos con otros y tenían dolores de parto gravísimos. Entonces ella se presenta ante Dios y consulta ante Dios, le dice: Dios mío, ¿qué tengo en mi vientre? ¿Me has dado? ¿Qué está pasando? Y Dios le dice: dos naciones hay en tu vientre que estarán en guerra y el mayor será el siervo del menor. Así que le dio ya y se calma, ella tiene tranquilidad ahora porque lo que estaba pasando en su vientre tenía sentido, tenía un propósito, y ella fue sierva de Dios, del Altísimo, y comprendió el propósito de Dios y soportó aquella pelea intensa en el vientre, en su vientre, porque dos naciones estaban peleándose en su vientre y permanentemente tuvieron esta guerra. Cuando fueron grandes, fueron creciendo también esta permanencia, esta guerra entre la carne y el espíritu. Bueno, ahí tenemos ya una referencia de lo que Dios nos quiere decir en esta mañana. Hay una guerra intensa entre la carne y el espíritu. Alguien tiene que vencer, por supuesto, ¿no es cierto? El más fuerte. Por eso dice aquí: el mayor servirá al menor. ¿Cuál es el mayor? ¿Cuál es la mayor? ¿Cuál es el mayor en tu vida? ¿El proceder en la carne o vivir en el espíritu? El mayor va a vencer y va a ser siervo del menor. O sea, ¿qué quiero decir con esto? Bueno, probablemente si estamos en el espíritu, la carne tiene que ser vencida. Viceversa, si estamos en la carne, el espíritu va a ser vencido, seguro. Las cosas del mundo que nos atraen, eso es vivir en la carne todavía, tener ese corazón ambicioso, ese corazón adúltero, ese corazón engañoso, eso es vivir en la carne. Pensamientos que no son de Dios, hablamos con palabras que no son de Dios, caminamos, damos testimonio que no son de Dios, y eso es vivir en la carne. ¿Cómo vive el mundo hoy? Habla palabras obscenas, pensamientos incorrectos y todas estas cosas, ¿no? Pero viviendo en el Espíritu, cuando cada día más nos acercamos al Señor, vamos a hablar como Él nos habla, ¿no es cierto? Vamos a pensar como Él piensa, ya no vamos a criticar tanto, no vamos a juzgar tanto, vamos a mirar con los ojos de Dios, vamos a pensar como piensa Dios, y así caminar como caminó Dios en esta tierra. Vamos a ser diferentes, vamos a dar testimonio, vamos a ser la luz y la sal de esta tierra, que todos vean que realmente ser cristiano es lo mejor que nos puede haber pasado en la vida. Haber recibido a Cristo en nuestro corazón es lo mejor que nos ha pasado en la vida, ¿no es cierto? Nos ha cambiado nuestro lamento en gozo, hemos cambiado de muerte a vida. Mire cuántas cosas Dios ha hecho en nuestra vida. Por eso es tan necesario entender esto, hermanos, que si usted no recibe a Cristo en su corazón y vive como Cristo quiere que viva, no va a ser salvo. La Biblia es muy clara: el que cree en mí será salvo. Claro, creer en Jesús, todos pueden creer, hasta los demonios creen y tiemblan, dice la palabra de Dios. Pero hacer la voluntad de mi Padre, como dijo Jesús en aquel momento cuando sus hermanos, su madre, la Virgen María, aquella anunciada que se anuncia tanto, lo buscaban a Jesús, querían hablar con ellos, mientras él se dedicaba en los negocios de su padre, como dijo Jesús en aquel momento cuando tenía 12 años, que su padre lo buscaba y él predicaba en las sinagogas y les dijo: ¿acaso no entienden que tengo que estar en los negocios de mi padre? Y claro, él había cambiado, ya era diferente. Ya desde muy pequeño, ya era Jesús, ya era el Espíritu que hablaba. Ahora, en aquel momento también la madre y sus hermanos lo buscaron, y Jesús en el templo nuevamente, y le dicen: Maestro, tu padre, tu madre y tus hermanos te buscan. Y Jesús le responde muy sabiamente a este hombre, le dice: dile a mi madre, dile a mis hermanos que mi madre y mis hermanos son los que hacen la voluntad de mi Padre. Creer no es suficiente, hay que hacer la voluntad de Dios como Dios nos ha dicho en su palabra.
No congregar ya no es hacer la voluntad de Dios. Sí, así de simple. ¿Para qué hablar más? Si usted no congrega, usted puede creer en Dios, pero no quiere obedecer la voluntad de Dios. No quiere obedecer los mandamientos de Dios. Puede creer en Dios, pero puede ser un asesino. Hay muchas personas que creen en Dios. Hay gente que se encomienda a Dios para matar a alguien. Bueno, hay muchos que salen a jugar un partido de fútbol y se hacen la señal de la cruz, que eso no es bíblico. Además, es una costumbre, la religión, lo que ha formado la religión, pero en la Biblia esto no existe. Entonces, creer en el Señor y hacer la voluntad de Dios, eso es vivir en el Espíritu. Ahora, si usted cree en el Señor y vive en la carne, no con las tinieblas, con la oscuridad, con la luz, no se ligan. La luz, en el medio de la oscuridad, abre y ve todo. Eso es lo que hace la luz. Por eso cuando la luz llegó a nuestra vida, en lo profundo de nuestro corazón, en la oscuridad que había mucha idolatría, mucho engaño, mucha mentira, todo eso va sacando a luz, la luz va sacando luz, valga la redundancia, va sacando a luz lo que está en su corazón. Y vamos limpiándonos, vamos barriendo la casa, no tirando debajo de la alfombra, sino sacando la basura, tirándola, despojándonos de toda esa basura. Como dijo Pablo, todo lo tengo por basura. Ahora Cristo vive en mí. Despojémonos de esa basura, limpiemos nuestro corazón de toda la basura que el mundo nos ha insertado en nuestro corazón y llenémonos de Cristo, de la voluntad de Cristo. ¿Por qué? Porque probablemente terminemos como Esaú. Las dos naturalezas aquí están reflejadas en la vida de Esaú y en la vida de Jacob. Uno viviendo en el Espíritu, que cambió, el otro cambió por un plato de comida la espiritualidad, lo que Dios le había otorgado, el sacerdocio de la familia, cambió por un plato de comida. No le interesó las cosas de Dios. Y hoy mucha gente, por un plato de comida, deja las cosas de Dios. ¿Por qué? ¿Qué quiero decir con esto? Bueno, por las cosas del mundo, el interés del dinero, las riquezas, las propiedades, los autos. Bueno, eso es vivir en la carne y dejar y despreciar lo del Espíritu. ¿Para qué llevarnos? Y ayer veía un video que mostraba un cementerio, ¿no? Algunos nichos así, ¿no? Y decía este comentario: ¿para qué tanto dinero? ¿Para qué tantas riquezas? ¿Para qué tantas viviendas? ¿Para qué tantos vehículos? Si aquí en este lugar no tenemos nada. Y es una verdad, porque así como viniste a este mundo, así nos iremos, sin nada. Sin nada. Entonces, ¿qué nos vamos a llevar en nuestro corazón? ¿Qué es lo que vamos a aprovechar en esta vida? Eso, la riqueza, tener lujos, un corazón sano, un corazón tierno, agradecido a Dios, es lo principal que hoy tenemos que tener. Este Esaú, al contrario, además de estar en contra de las cosas de Dios, de haber desaprovechado las cosas de Dios, incluso se ríe, se burla de aquellos que están viviendo en el Espíritu. Y se gozan cuando les pasa alguna situación. Mire, vamos a leerlo. En el versículo 11 dice: el día que estando tú delante, llevaban extraños cautivos su ejército, y extraños entraban por sus puertas y echaban suerte sobre Jerusalén. Tú también eras como uno de ellos. En vez de defender a su hermano, porque está hablando de naciones aquí, está hablando del reino de Judá, el reino de Israel también, está dando esa claridad. El profeta está explicando también que eran dos naciones, ¿no? Una fue cautiva, ¿no es cierto? Y es como que a veces nos alegramos del dolor ajeno, a veces nos ponemos contentos cuando aquella persona que a veces tal vez le tengamos envidia, celos, ¿no? Porque tiene un poquito más, los vemos en decadencia, caer al suelo y nos alegramos. Eso es muy triste. Este hombre, este Edom, esta ciudad,
Este hijo de Esaú tenía esa naturaleza, no le importaba. Y además se burlaba de las cosas de Dios y se alegraba con tu problema. Qué triste es eso, alegrarse del problema ajeno cuando le pasa algo. ¿No? Por eso no pensamos en el espíritu, pensamos en la carne. Estamos viviendo en la carne. Si pensamos de esta manera y si realmente nos alegramos del dolor ajeno, cuidado, porque no estamos en el espíritu. Porque Dios nos alegra del problema, Dios nos alegra de tu dolor, Dios nos alegra de tu decadencia o de tu necesidad, Dios nos alegra. Dios se pone muy triste cuando estás pasando necesidades y pruebas y dificultades. ¿Por qué? Por nuestra desobediencia. El pueblo de Israel en Jerusalén estaba en su decadencia total. ¿Por qué? Porque había dejado las cosas de Dios y fue cautivo por los enemigos. Este Edom, que debería haber ayudado, se alegró y además se unió al ejército contrario. Además, mírenlo, para reforzar un poquito, ¿no? Entonces dice el versículo 12, pues, no debiste tú haber estado mirando en el día de tu hermano. Por eso a veces miramos el día de nuestro hermano cuando está en problemas. Tal vez pasamos un problema, ¿no? Y no nos ayudaron, ¿no es cierto? Y tal vez cuando ves al otro que está pasando lo mismo que tú pasaste, te alegras. Porque está pasando una situación que tú ya pasaste, que pasaste la prueba, que lo resultó, que venciste en la prueba. Bueno, ahora le toca a él y te alegras. No, eso no es bueno. Eso es vivir en la carne también. Entonces dice, no debiste haber estado en aquel día, en el día de su infortunio, ni debiste haberte alegrado de los hijos de Judá en el día de que se perdieron, ni debiste haberte gastado en el día de la angustia. Además, se gastaba de la tremenda caída del pueblo de Israel por su desobediencia. A veces hay personas de la iglesia que están pasando situaciones por su desobediencia. Al contrario, no nos podemos alegrar, nos tenemos que poner muy tristes, porque el problema es grave, la consecuencia es grave cuando nos apartamos de Dios y tenemos que orar por ellos y mirarlos con temor y temblor. ¿Por qué? Porque podemos pasar la misma situación. Esta ciudad se había alegrado de la ciudad de Jerusalén y volvió a caer en lo mismo, en lo que él había mirado, lo que había observado, lo que se había burlado, como aquella frase de lo que sembramos, vamos a cosechar. Seguramente. Aquí estaba cosechando lo que él había sembrado. Se había burlado y así estaba Edom ahora. No debiste haber, versículo 13, entrado por la puerta de mi pueblo en el día de su quebrantamiento. No debiste haber mirado su mano en el día de su quebranto y haber echado mano a sus bienes en el día de su calamidad. Además, le robó todo lo que tenía. Fue llevado cautivo, preso a otras naciones y vinieron, se aprovecharon de lo poco que tenían. Llevándose todo, medio preocupándose por sus hermanos, le robaron todo. Tremendo. Tampoco debiste haber parado, el versículo 14, en las encrucijadas para matar a los que ellos escapaban. Le debiste haber entregado a los que quedaban en el día de su angustia. Tremendas palabras. Yo hice un pequeño resumen en esta mañana, en este cuaderno, como cada mañana. Porque bueno, vamos a explicar un poco la historia de este profeta. El título de este programa, Una guerra entre hermanos. Abdías tiene un solo capítulo del Antiguo Testamento, uno de los profetas menores. Habla de Edom, hijo descendientes de Esaú. Edom significa rojo, por eso habla de un guisado rojo en aquella oportunidad que cambió su primogenitura por este plato de comida, lo cambió, ¿no? Abdías significa siervo de Dios, profetas que solo escribieron solo una profecía. En este caso era sobre Edom. Abdías está en el anonimato, no sabemos nada de él, no hay genealogía, solamente sabemos de algunos nombres que aparecen en el Antiguo Testamento, que están relacionados, pero el nombre de Abdías era muy común en la historia, en el Antiguo Testamento, y probablemente Abdías no era el mismo que se lee en Primera de Reyes, en Crónicas tampoco. Como siervo fiel a Dios, sin
importarle su genealogía, ni se aprovechaba. Vio como aquellos, dice profeta, yo soy profeta, se aprovechan de su ministerio profético, ¿no? Para tener una mejor comodidad o que lo llamen la atención o que lo aplaudan. No, este estaba totalmente en el anonimato y usted va a ver porque acá no sabemos nada de él. Dice, no se aprovecha de sus experiencias, ¿no? Como profeta. Él pretende ocupar un cargo que muchos hoy no quieren ocupar, el de siervo. Quieren ser profetas, pero no siervos. ¿Se da cuenta? El profeta era siervo. ¿Significa eso también? Bueno, el carácter del siervo que describe en el Evangelio según San Marcos habla del carácter del siervo, Jesucristo. Dice que nos presenta el mayor de los siervos, Jesucristo. Aquí en estos pasajes que leemos en Abdías, dice, vemos reflejado el carácter de un siervo verdadero. Simplemente un profeta como siervo, probablemente contemporáneo, dice la Biblia, a Jeremías, compañero del profeta Jeremías, instruido por el profeta Jeremías, contemporáneo, o sea, que estaba muy cerca de él, escuchando la forma que se movía el profeta, y él había adquirido, de alguna manera, el mover como un profeta, y Dios le da una tarea a estos días y la cumple fielmente, ¿no es cierto? Del versículo 1 al 9, se nos habla del pecado de Edom. Usted va a ver del versículo 1 al 9, va a encontrar el pecado. ¿Cuál era el pecado de Edom? ¿Cuál era el pecado? En contra del pueblo de Dios, por supuesto. Del versículo 10 al 14 nos va a hablar de la consecuencia de su pecado, que fue gravísimo. Fue gravísimo el pecado de haberse burlado, haber hablado mal de su propio hermano, A veces tenemos que tener conciencia de lo que hablamos, a veces de nuestros propios hermanos. Puede traer gravísimas consecuencias. Dice el versículo 15 al 16, la ley del talión. Todo lo que va, vuelve. Eso en el Antiguo Testamento estaba de esta manera, ¿no es cierto? Del versículo 17 al 18, el estado de la casa de Judá, de José y de Saúl, de Jacob, de Israel y de Saúl. El estado de cada uno de ellos, el de Saúl fue terrible. ¿Por qué? Porque Judá fue restaurado, el pueblo de Dios va a ser restaurado y va a haber un remanente al final de los tiempos, porque esta profecía también habla del final de los tiempos, que el final será trastornado, será diferente. ¿Por qué? Porque en el versículo 21 usted va a encontrar de este capítulo, dice, y subirán salvadores al monte de Sión para juzgar al monte de Saúl y el reino será de Jehová. Los salvadores, los cristianos, saldremos al monte de Sión, a la presencia de Dios, salvando al pueblo, salvando a mucha gente, llevando el Evangelio, su palabra a todo el mundo, y el reino será totalmente de Dios, y está hablando de los finales de los tiempos. Del versículo 17 al 18, el estado de estas naciones como estaban, y usted va a encontrar en el versículo 19 al 21 la restauración de todo, de total de su pueblo. Aquí encontramos nuevamente una palabra profética, una palabra de exhortación, pero también una palabra salvadora. Aquí vemos dos naturalezas que permanecen en guerra. En Gálatas capítulo 5, versículo 17, anótelo si quiere, yo lo leo, versículo 5, 17, dice de esta manera, porque el deseo de la carne es contra el espíritu, y el espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Esta guerra es permanente, por eso tenemos que fortalecernos, congregar, orar, alabar al Señor permanentemente, porque el deseo de la carne posiblemente sea el mayor que esté en tu vida, el deseo de estar en el mundo, en las cosas de este mundo. Por eso tenemos que revertir esta situación. Si estás pensando de esta manera, tenés que llenarte de Dios, vivir en el Espíritu. Si deseas, si anhelas, si quieres servir a Dios, tienes que servir de esta manera, en el Espíritu, no en la carne.
Dice, la vieja naturaleza del creyente y la nueva naturaleza del cristiano. La vieja naturaleza del creyente. Muchos creen en Dios, pero tienen su vieja naturaleza todavía. Aún sus pensamientos, sus actitudes, su forma de vivir, aún son creyentes que viven a su manera. Pero la nueva naturaleza del cristiano ya vive diferente. Vive una vida diferente, totalmente diferente, fuera del pecado. Fuera del pecado. Ya no vive más cerca del pecado, ya más cerca del Espíritu, y por eso nos llenamos tanto de Dios. Esaú es el ejemplo más práctico de hablar de la carne, ¿no? Y Jacob es el ejemplo más práctico de hablar del Espíritu. Dos naturalezas, una descendencia que todavía no ha concluido, que no ha terminado, una descendencia, porque la descendencia de Esaú fue Edom, pero los edomitas, mirándolo como un microscópico, parece que se va multiplicando, ¿no? Y Dios esperó hasta que se multiplicara para hacer el juicio contra esta nación. Pero todavía este espíritu de Edom, este espíritu de Esaú persiste en el mundo entero. La desobediencia, las cosas fuera de Dios, todavía este espíritu del pecado aún consiste. Pero hay una descendencia que va creciendo y aumentando día a día, que somos nosotros, los hijos de Dios. Los que hemos recibido a Cristo en el corazón van como pisoteando a este espíritu de la carne que ya tiene que morir definitivamente en tu vida y en mi vida. Así que esta mañana, en este día viernes, concluimos en este espíritu, el espíritu que Dios nos pide que vivamos, en el espíritu, en su espíritu. Así que si estamos viviendo en la carne, ya basta, llenémonos del Señor, vivamos buscando el Espíritu para que nuestra vida sea diferente y demos realmente testimonio de que hemos creído y recibido a Cristo en nuestro corazón y que las demás gente puedan venir también al Señor, porque muchos no entran, pero tampoco dejan entrar. ¿Qué significa? Su testimonio, ellos por su testimonio no van a entrar, pero tampoco la gente entra por su testimonio. Se da cuenta, ya no vienen a la iglesia, ya no les interesan las cosas de Dios, porque ven a mucha gente que dicen vivir en el Espíritu, pero están totalmente en la carne, en los deseos de la carne, viviendo en este mundo pecaminoso, en este mundo cruel, en este mundo lleno, atestado de inmundicia. Todavía hay personas que dicen ser cristianos y están sumergidos en el pecado. Amigos y hermanos, en esta mañana concluimos este capítulo en este día y le damos gracias a Dios por esta gran enseñanza que en este pequeño capítulo de 21 solo versículos hemos aprendido en esta mañana lo que significa vivir en el Espíritu o vivir en la carne. Esta guerra entre hermanos, esta guerra espiritual que tú no ves ni yo tampoco, que es eterna y para siempre. Lucharemos cada día, pero tenemos que vencer la pulseada, vencer al pecado y vencer la carne. Amén. Así que vamos a pedir al Señor en esta mañana que podamos vencer. Y oramos juntos, ¿te parece? Padre, gracias te damos en este día por tu gran amor y tu gran misericordia. Bendecimos este día. Señor, damos gracias a Dios porque tú nos has llamado y tu Espíritu Santo nos ha convocado en esta mañana a leer tu palabra nuevamente, a tener este compromiso de leer este capítulo. Señor, delante de tu presencia, este compromiso que hemos tomado y queremos serte fieles como este siervo Abdías, Señor profeta, que profetizó tu palabra, Señor, y que solamente Él cumplió su tarea. Y queremos cumplir la tarea que nos has encomendado en esta mañana, predicar el Evangelio a toda criatura y llevando el Evangelio a todo lugar, Señor. Padre, bendice nuestra familia en este fin de semana, en esta fiesta, Señor, que se está anunciando, que realmente puedan, Señor, darse cuenta del propósito, Señor, del nacimiento de Cristo, el propósito verdadero de esta Navidad, de estas reuniones que tendrán las familias en sus hogares, que la paz de Cristo reine en cada hogar, Señor amado, y que realmente en la cena, en cada mesa, Señor, tú te hagas presente. Padre, encomendamos todo en tus manos, bendícenos en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. Que el Señor te bendiga en esta mañana. Damos gloria a Dios por cada uno de ustedes, por los hermanos, por los amigos,
que comparten este devocional. Dios te bendiga mucho. Dios mediante, nos vemos mañana, el lunes, nuevamente con otro nuevo devocional. El lunes 25, sí, vamos a estar aquí, presente, para compartir un devocional. Probablemente lo veas diferido en otro momento del día, pero estaremos aquí grabando este programa igualmente como acostumbramos. El día lunes a las 7 de la mañana estaremos aquí. Buen fin de semana, felices, Nochebuena y Navidad. Que la Navidad, que Jesús esté en tu corazón y en tu familia. Felicidades para todos, que tengan un excelente fin de semana y nos vemos el lunes. Dios mediante, nos encontraremos nuevamente a través de este canal. Bendiciones para todos.